Hola chicos, espero que estén bien, que estén en sus casas, hayan tenido una excelente semana de fiestas patrias y que hayan retomado toda esa energía para poder terminar este año escolar. Hoy veremos lo que es función potencia con exponente negativo. Y esta clase es la número 4. Comenzamos entonces con nuestro objetivo, que es analizar y comprender el comportamiento, dominio y recorrido de la función potencia de exponente negativo. Desafío. Define los siguientes conceptos: dominio, recorrido y codominio. 2. Inventa dos ejemplos de función potencia. Esos son los dos desafíos que tienen entonces que hacer en esta clase. Recordemos que una función potencia es de la forma ax elevado a n. F de x, siempre una función tiene que llevar el f de x. Es igual a un coeficiente numérico que puede ser un número real que sea distinto de 0, acompañado de la variable elevada a un exponente, y este exponente debe ser un número entero igual distinto de 0 para que tengamos la potencia. Estas funciones las podemos clasificar de dos formas: cuando n es par o impar y es positivo, y cuando n es par o impar pero negativo. Hoy veremos cuando n es par o impar negativo. Entonces tenemos esta clasificación: exponente negativo, cuando el exponente es par, vamos a tener que su dominio son los reales menos el 0, y su recorrido van a ser los reales positivos si a es mayor que 0 y los reales negativos si a es menor que 0. Las funciones de exponente par son simétricas con respecto al eje y, es decir, se reflejan, ¿ya? Tiene simetría. Cuando n es un exponente impar negativo, tenemos que el dominio son los reales menos el 0, igual que en el exponente par, y el recorrido va a ser igual al dominio, los reales menos el 0. Y las funciones de exponente impar son simétricas con respecto al origen. Veamos. Exponente par. Tenemos la primera gráfica. Si se fijan, tenemos dos ramas abiertas, ¿cierto? En el eje, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Y en el exponente impar tenemos que ocupa el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Si se dan cuenta, uno es este se refleja con respecto al eje y el de acá se refleja con respecto al punto que es el origen. Veamos algunos ejemplos con exponente par negativo y coeficiente a positivo. Entonces el a es positivo y nuestro exponente es un par negativo, como en el caso de coeficiente 1, que es positivo, y el exponente que es menos 4, que es negativo y es un número par. Y su gráfica es de esta forma. Tenemos cuál es el dominio y recorrido de esta función. El dominio son los reales menos el 0. Recuerden que el dominio miramos el eje X, por lo tanto aquí no tocan al eje Y, que este sería el 0. Por eso se saca el 0, porque la Y no es tocada, ¿ya? Que es el valor 0. Entonces sería una asíntota el eje Y y el eje X. Acá son asíntotas los ejes cartesianos. ¿Por qué asíntotas? Porque esta gráfica se va a acercar. Parece que la tocará, pero no la toca, ¿ya? Y su recorrido, que acá debemos mirar el eje Y. Recuerden, dominio eje X, recorrido el eje Y. Lo miramos y ocupa solamente los positivos, y como yo dije, no toca el 0 ni en X ni en Y, por lo tanto son los reales positivos. Otro ejemplo con exponente par negativo y coeficiente a negativo. Tenemos menos 3x elevado a menos 4 y su gráfica
está bajo, ¿cierto? El eje cartesiano de la X. Y sus dominios de nuevo van a ser los reales y de nuevo no toca el 0, por lo tanto son los reales menos el 0. Y su recorrido son los negativos, los reales negativos. ¿Por qué? Porque va hacia abajo la gráfica, si se dan cuenta. Una es decreciente y la otra es creciente. Y no tocan al 0 aquí. Ya no llegan a esta parte. Por lo tanto, no se incluye el 0 y quedan solamente los reales negativos. Exponente impar negativo y coeficiente A positivo. Cuando el A es positivo, entonces tenemos que 2,7x elevado a menos 3. Su dominio, si miramos acá, de nuevo son los reales y no tocamos al 0 de nuevo. Si se fijan, la gráfica pasa cerca, pero no toca al 0. Por lo tanto, son los reales menos el 0. Y su recorrido es lo mismo. Si miramos la Y, no toca al 0. Pareciera que lo tocara, ¿ya? Pero no lo toca. Se acerca mucho. Por eso se llaman asíntotas. Se acercan, pero no se tocan. El último ejemplo, exponente impar negativo y coeficiente A negativo. Entonces, cuando es impar, el exponente y el coeficiente es negativo. Menos 5 por x elevado a menos 5. Dominio, los reales menos el 0. No lo toca, ya no pasa por aquí la gráfica. Ahí no pasa la gráfica en el 0. Y el recorrido tampoco se acerca, tampoco toca al 0 acá, por lo tanto también sacamos el 0 de los reales. Entonces esa es la forma de ver estos dominios y recorridos de estas funciones. En una tabla, actividad. En una tabla resumir el dominio recorrido de una función potencia con exponente negativo según los valores de A, positivo o negativo. Y con n impar o impar. Entonces completen la tabla. A mayor que 0, si n es par, su dominio y su recorrido. Actividad número 2. Determina dominio y recorrido de las siguientes funciones, sin graficar. Solo indicar cuál sería el dominio y se ayudan de la tablita anterior. Para reflexionar, ¿lograste comprender el dominio y recorrido de una función potencia con exponente negativo? ¿Cómo distinguirías gráficamente una función potencia de coeficiente n positivo de otra con coeficiente negativo? Estas son las preguntas que ustedes van a hacer su reflexión para que puedan seguir avanzando y haciendo su metacognición. No duden en consultar sus dudas por WhatsApp, por correo o por acá en los comentarios de YouTube. No olvides que mi correo es kvenegasprofe@gmail.com. Nos vemos en nuestro próximo video del día viernes. Un gran abrazo y espero que se sigan cuidando. Adiós.